Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de una vez más estar con ustedes, ¿verdad? Tenemos nuestro servicio los miércoles a las 7 de la noche en el tiempo de invierno y los domingos a las 11 el servicio general. Estamos situados en el 10 Main Street de la ciudad de Clarksville. Si usted vive en las áreas cercanas, añadidas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, por estar aquí predicando tu palabra de gloria. Padre, dirígeme, úngeme mis labios para que yo pueda llevar este mensaje a muchos lugares sobre la faz de la tierra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Va. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, también los que nos ven a través de las redes sociales. También le damos la bienvenida a ellos, ¿verdad? Que ya son muchos y usted está viéndonos por las redes sociales. Comparta esta palabra de gloria a otros porque estamos muy faltos de esta sana doctrina, ¿va? O también tenemos videos donde usted puede estudiar diligentemente la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante. La semana pasada vimos quién es Jesús, ¿va? Se oye muy simple, ¿verdad? Pero hay millones de personas que no conocen quién es Jesús. Creen que es un profeta, creen que es un religioso más, que fue un hombre excepcional, que es el Hijo de Dios, pero hasta ahí, pero quitan la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. Jesús es Dios, ¿va? Y la semana pasada predicamos de eso y por ahí recibimos varios comentarios también en las redes sociales de que ni sé de lo que estoy hablando. Sí sé de lo que estoy hablando, al menos yo sé quién es mi padre. ¿Ah? Es como las personas que no saben quién es su papá aquí en la tierra. Y entonces no saben quién es su papá en el cielo. Pero hoy vamos a hablar de un personaje muy importante, Melquisedec. Melquisedec es un personaje que se enseña una sola vez en todo el tiempo que hemos vivido aquí en la faz de la tierra, y que lo relata en Génesis 14 y en Hebreos su aparición. Pero este personaje, muchas personas piensan que es un personaje místico, que es un personaje que lo envió Dios, y muchas interpretaciones, pero hoy vamos a saber exactamente quién es Melquisedec, ¿verdad? Según las Sagradas Escrituras. No es mi propia opinión, sino vamos a saber quién es, que realmente es. Y dice Hebreos 5:6, el versículo principal, dice: como también en otro lugar. O sea, Pablo, ¿verdad? Porque Pablo es el que escribió Hebreos, ¿verdad? No lo dice literalmente, pero si usted estudia la Biblia diligentemente se da cuenta que la teología que está en Hebreos es de Pablo, del capítulo 1 al 12, que escribe un capítulo por cada tribu de Israel, y el capítulo 13 es para todos. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como también en otro lado, en otro lugar. Entonces, ¿está escrito acerca de Melquisedec en otros libros, en otro lugar? Claro que sí, lo vamos a ver más adelante. No en la Biblia, pero está escrito. Dice: tú eres sacerdote eternamente, ¿va? Algunas Biblias, ¿va? Como la Reina Valera 60, porque nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, y si usted ve en algo en azul, porque cambian sus Biblias, ¿verdad? Dice: por siempre, tú eres sacerdote por siempre. No, dice eternamente, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, este personaje que apareció una sola vez, acuérdense de una cosa: Abraham se postró, le ofrendó, ¿verdad? A Melquisedec, ¿verdad? Y vemos en otras ocasiones que Abraham se quiso postrar en frente de un ángel y el ángel no se lo permitió. Entonces, Abraham se postró ante Melquisedec, ¿verdad? Lo dicen los eruditos. Entonces, el nombre etimológicamente se refiere al rey de Salem, rey de justicia, ¿verdad? Rey de Salem, rey de justicia. Vamos a ver más adelante qué se refiere Salem, ¿verdad? Sabemos que justicia es el rey de justicia, ¿verdad? Pero el rey de Salem, rey de justicia. Y dice que vamos a ver a través de esa predicación exactamente quién es Melquisedec y cuál función es en el plan de Dios, porque no solo es saber quién es un personaje, sino qué profundidad tiene este personaje y qué nos refleja para el futuro o para la escatología, porque por algo está en la Biblia,
por algo está en la Biblia, ¿verdad? Porque muchos dirán, pues a mí qué me importa que Melquisedec estaba en el Antiguo Testamento. No, pues te tiene que importar mucho porque todo es como un círculo en la Biblia, todo se repite. Es una sombra de lo que va a venir. Dios hace las cosas dos veces, ¿verdad? Siempre le gusta hacer eso. Por eso hay Antiguo, Nuevo Testamento, primera venida, segunda venida. Dios todo es así, ¿verdad? Entonces vamos a ver exactamente quién es Melquisedec. Primeramente tenemos que ver el contexto, ¿verdad? Antes de Génesis 14, de la gran rebelión que aparece en Génesis 11, ¿verdad? Que después del diluvio establecieron una ciudad. Uno de los primeros anticristos después del diluvio fue Niro, que estableció una ciudad y empezó a hacer la torre de Babel, ¿verdad? Entonces Dios no quería que se estuvieran ahí en una misma ciudad. Los esparció, confundió sus lenguas y todos tuvieron que ir a otro lado. Y Dios vuelve a hacer lo mismo. Sabía que en el aposento alto, cuando los apóstoles recibieron la llenura de la sabiduría del Espíritu Santo, estaban en Jerusalén y no se querían ir de Jerusalén. Imagínense una iglesia que en Jerusalén, que se había derramado el Espíritu en ellos, que tenían toda la sabiduría de Dios, que predicaban. ¿Quién va a predicar mañana Juan? ¿Quién va a predicar mañana Pedro? Órale, ¿no? Pues aquí me quedo en esta iglesia. ¿Quién va a predicar pasado mañana? No, que Tomás. Entonces también el mismo Dios manda una persecución a ellos para que se esparzan. ¿Por qué? Porque no obedecen, ¿verdad? Igual que Babel, ¿verdad? Porque Dios repite las cosas. A Dios le gusta reciclar. Una vez, dos veces, ¿verdad? Pero en Génesis 11 vemos que los ángeles, ¿verdad? Escogieron esposas, dice la Biblia, y tuvieron gigantes, ¿verdad? Gigantes, es algo espectacular, ¿verdad? Hay gigantes hasta de 36 pies, si usted no lo sabe, han encontrado fósiles o esqueletos, ¿verdad? Y ¿cuánto es 36 pies? 11 metros, imagínense una persona de 11 metros, ¿verdad? Porque la Biblia describe las personas, describe incluso su cama, su espada del rey Og, que era uno de Nefilim se le llama en hebreo, ¿ah? Pero hubo gigantes, ¿verdad? Porque empezó la rebelión, ¿verdad? Los ángeles caídos tomaron esposas. A mí me llama mucho la atención en Génesis 11 que en la Reina Valera dice que tomaron mujeres, ¿no? Hasta los ángeles caídos se casaron y tuvieron esposa. O sea, tenían temor a Dios, dijeron, no vamos a agarrar aquí a un amante o una fuera del matrimonio, no, agarraron esposas, dice, y procrearon gigantes, ¿verdad? No sabemos cómo fue exactamente porque la Biblia no lo describe, porque dicen que los ángeles son anasexuales, ¿verdad? Pero pudieron haber tomado el cuerpo de una persona y hacerlo, porque de que hubo gigantes, ¿verdad? Porque la Biblia no miente y también la antropología lo ha respaldado a través de los años, ¿verdad? Esos nefelims, ¿verdad? Entonces, Dios decidió que tenía que hacer algo al respecto, ¿ya? Tomar una semilla, la semilla de Eber, ¿verdad? Que venía de la descendencia de los hijos de Noé para hacer su linaje, ¿verdad? Y escogió a Abraham, lo llamó de la tierra de Ur, ¿verdad? Y Abraham se fue hacia la tierra prometida, lo que es la tierra prometida, lo que es Palestina, parte de Palestina. Entonces ya estamos en Génesis 13, ¿verdad? Estamos viendo el contexto, ¿va? Entonces Abraham le dijo a Lot, ¿verdad? ¿Quién era Lot? Su sobrino. Dice, no haya altercado entre mí y ti, entre yo y tú, ¿verdad? Así le está diciendo en la original, ¿verdad? Porque en algunas Biblias pusieron, no haya altercado entre nosotros, pero no son nosotros porque los pastores estaban peleando con los otros pastores, o sea, no todos, nada más entre la familia, entre él y Lot, ¿verdad? No haya altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, dice, porque somos hermanos. Imagínense, era su tío y le dice, tú eres mi hermano, porque tú crees en el mismo Dios, en el Dios Todopoderoso, ¿verdad? En el majestuoso, en el creador del cielo y de la tierra. Entonces, si tú crees en él como yo, dice, tú eres mi hermano, ¿verdad? A pesar que era su tío. Y dice, no toda la tierra está delante de ti, ¿verdad? Ellos estaban viendo como
¿verdad? Del norte al sur, ¿va? Y dice, y te ruego que te apartes de mí. Imagínense la humildad de Abraham, decirle a su sobrino, te ruego. Ahora un tío no le dice a un sobrino, te ruego, ¿no? Solamente que el sobrino le regale un carro al tío. No, te ruego que te apartes de mí, ¿verdad? Para que no hubiera conflictos entre sus pastores. Dice, si fueres tú a la mano izquierda, ¿verdad? Yo iré a la derecha, ¿verdad? Porque eso era lo correcto, porque él es el tío, ¿verdad? La derecha siempre simboliza lo correcto, la izquierda siempre simboliza en la Biblia lo malo, ¿ah? O dice, o yo iré a la derecha y tú a la izquierda, ¿ah? Una de dos, tú escoge, te doy a escoger, dijo a Lot, ¿verdad? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la tierra de la llanura del Jordán, ¿verdad? Vio la llanura del Jordán que estaba toda ella llena de riego, era de riego, antes que destruyese el Señor Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sabemos que Lot vivió en Sodoma, porque mucha gente piensa que Sodoma y Gomorra es la misma ciudad. No, son dos diferentes ciudades, son dos diferentes reinos actualmente. Dice, como en el huerto del Señor y como en la tierra de Egipto entrando al Zoar. ¿Qué es la tierra de Egipto entrando al Zoar? ¿No se ha preguntado qué es? Pues es el Nilo, el delta que hace que desemboca en el Mediterráneo. Es la única parte de África que parece paraíso, ¿verdad? Dice, como la tierra de Zor, así como el huerto del Señor. Entonces Lot vio, dice, no, pues ahí mis animalitos van a comer bien. Dice, yo me voy para allá, pero no vio el peligro que la ciudad estaba más cerca, Gomorra estaba más cerca de donde se iba a ir Abraham, ¿verdad? Entonces, Dios siempre no quiere grandes ciudades, no quiere grandes iglesias. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una gran ciudad hay muchas ideologías. Si tú vas a la universidad, a la escuela, que fulano de tal cree en el Buda, que en el otro en el Che Guevara, en el otro en Mahatma Gandhi, cállense los ojos, hay un solo Dios. Que otros no creen que ni siquiera existe Dios. Eso es lo que enseñan en las escuelas. Mi esposa me dice que cuando ella era niña le dijeron sus maestros que ella venía del mono y ella se enojó porque su mamá le había enseñado en la casa que ella venía de Dios, no de un mono, y se enojó y la castigaron. Pero es cierto, porque Darwin hizo solo una teoría y Darwin se hizo famoso cuando se murió como todos. O sea, ni siquiera esa teoría era válida hasta que él murió, ¿verdad? Pero no vemos ninguna evolución, ¿verdad? Yo no he visto ninguna cucaracha con alas todavía, o un alacrán con alas que vuele. ¿Por qué? Porque no hay evolución. Dios hizo todo conforme a él quiso, ¿verdad? Y dice, en Sodoma y Gomorra, era como el paraíso, ¿ah? Dice, cuando vio los ojos, Lot, y alzó los ojos y vio esa llanura, es como el Edén del Señor, es como el huerto del Señor. Pero ¿sabía que en Sodoma y Gomorra Dios la destruyó por el pecado? A las dos ciudades. Sodoma y Gomorra las destruyó y dijo que jamás nadie iba a volver a ser una ciudad ahí. Y es cierto, los arqueólogos encontraron Sodoma y Gomorra. Si usted busca en el internet o en Google o en YouTube Sodoma y Gomorra, va a encontrar muchos videos de las ruinas de Sodoma y Gomorra. Incluso usted puede comprar piedras de azufre que lanzó el Señor en Amazon. En Amazon usted puede comprar las piedras de azufre que las traen de allá de ese sitio arqueológico, porque hay muchísimas. Imagínense cuántas tiró el Señor, porque no solamente destruyó con fuego, sino con azufre. Y esas piedras, esas pequeñas piedras, hasta la fecha, si tú le prendes un cerillo, se prenden. Entonces, ¿Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Claro que sí. Hay evidencia física, arqueológica, antropológica, incluso hasta hay evidencia en Amazon. Usted puede comprar un paquetito de 30 y tantas piedras, no sé cuánto cueste, pero las ofrecen. Entonces, viene Génesis 14, ¿verdad? Cuando empieza Abraham y Melquisedec a intercalar. Entonces, en Génesis 14 vemos la Primera Guerra Mundial. ¿Sabía eso? Porque si usted pone en Google Primera Guerra Mundial,
le dice los países aliados de Europa, etcétera, etcétera, 1914 a 1917. No, la Biblia establece cuándo fue la primera guerra en toda la humanidad. Génesis 14. Esa fue la primera guerra y fue mundial. ¿Por qué? Porque intervinieron 9 reinos. Fue guerra mundial, no solamente una guerra, fue guerra mundial porque había 9 reinos y da la casualidad que esos era la mayoría de reinos que había en la tierra. Y dice Génesis 14:1, dice, y aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Ela, y Tidal, rey de las naciones, que hicieron guerra contra Berea, rey de Sodoma, Birsa, y rey de Gomorra, y rey de Sinab, y rey de Adma, y rey de Sember, y rey de Zebulión, y rey de Bela, y un montón de reyes, ¿va? De la cual es Zoar, ¿va? 5 reinos contra 4 reinos. Había una batalla. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es en el mar Salado. ¿Qué es el mar Salado? El mar Muerto. Muchos estudiosos, muchos eruditos piensan que el valle de Sidim era al sur del mar Muerto, otros en el norte, pero yo creo que es más en el norte porque después de la batalla, Abraham pasó por ahí, vio Melquisedec y Melquisedec estaba en Jerusalén y Jerusalén está al norte. Entonces dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, ¿verdad? Que es el mar Salado o el mar Muerto. Y dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer, ¿verdad? A este rey. 12 años. Y el año 13 se rebelaron. En el año 13 se rebelaron. Este rey le habían servido por 12 largos años. No el número en la geometría que estudia los nombres y estudia en la numerología de los nombres, nos dice que el 12 es el número del gobierno, ya el 13 ya no quisieron tener gobierno y se rebelaron contra él. Y dice que había 5 reinos contra 4, ¿va? El rey de Sodoma, el rey de Gomorra, rey de Adama, rey de Zebulión, rey de Bela, que Zoar ordenaron contra ellos una batalla en el valle de Sidim, ¿verdad? Y tomaron la riqueza de Sodoma y Gomorra y sus vituallas, ¿va? En algunas Biblias pusieron provisiones, no, pero vituallas son provisiones para ejército, provisiones únicamente como raciones para ejército. Y se fueron, ¿verdad? Dice, y tomaron también a Lot, ¿va? A quien, al sobrino de Abraham, se lo llevaron también con toda su hacienda, ¿va? O todos sus bienes, el hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma y su hacienda, y se fueron, ¿verdad? Los agarraron, ¿verdad? Como pasó hace poco que secuestraron a muchos allá en Jerusalén, igualmente. Entonces Lot lo habían secuestrado, al pobre Lot, ¿verdad? Esa es una foto de las primeras películas de Lot, ¿verdad? Dicen que cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ellos, unos ángeles le advirtieron a él y huyeron, y él se trajo su familia y su esposa volteó y se hizo una estatua de arena, que hasta la fecha dicen que la estatua de arena sigue ahí en pie, ¿verdad? El nombre de la esposa de Lot dice en los escritos hebreos que se llamaba Elda. En la Biblia no lo dice, pero en los escritos hebreos dice que se llamaba Elda. Dice la palabra de Dios, dice, y vino uno de los que se escaparon después de la guerra, de la batalla, de la guerra mundial, de la primera guerra mundial, ¿verdad? Que no fue en 1914 al 17, como muchos dicen. No, dice, y vino uno de los que se escaparon y denunció a Abraham el hebreo. ¿Qué es hebreo? Hijo de Ber, ¿verdad? El linaje que había escogido Dios, que habitaba en la llanura de Mamre Amorreo. La llanura de Mamre Amorreo es al este de Jerusalén, ¿verdad? Y más al suroeste estaba Lot, ¿verdad? Cerca de Sodoma y Gomorra, al lado del Jordán. El hermano de Escol, el hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham, ¿verdad? Tenían alianzas con Abraham, porque Abraham era riquísimo, si usted no lo sabe. ¿Sabía que Abraham fue uno de los hombres más ricos en toda la faz de la tierra? Y a pesar de que era uno de los más ricos en la faz de la tierra, nunca se hizo un palacio, nunca se hizo unos jardines, nunca se hizo nada, vivió en tiendas de campaña, porque sabía que su estancia iba a ser temporal en la tierra.
Dice que era riquísimo. Entonces tenía muchas gentes aliadas, ¿verdad? Pero no tenían noción de cómo pelear. Era la primera guerra, ¿eh? ¿Cómo iban a saber cómo pelear, ¿verdad? Entonces dice, y oyó Abraham a su hermano que estaba prisionero, aquí en Alot, su hermano, ¿verdad? Muchas Biblias pusieron, oyó que su pariente, no, él lo consideraba como hermano. Estaba prisionero y armó a sus criados. ¿Cómo los armó? Pues no tenían lanzas, flechas, pues nada más los cuchillos que tenían para destazar a los animales, palos, escobas, etcétera, etcétera. Pues ¿qué más tenían, verdad? Y armó a sus criados y los criados de su casa. 318, solamente 318 iban contra 4 reyes que habían destruido 5. Únicamente 318 inexpertos iban a tratar de rescatar a Lot. Y el número 318 es un número también en la geometría que da el nombre de Eleazar, si usted no lo sabe. ¿Y quién fue Eleazar? Aquel que Isaac le confió a su esclavo más preferido, su esclavo más honesto, su esclavo más personal, a que buscara esposa para su hijo, que lo mandó a Mesopotamia. Entonces, como ve, todo es profético, todo coordina en la Biblia. Y dice, y lo emboscó, ¿va? Y derramándose sobre ellos sobre la noche, él, o sea, no solamente fue la Primera Guerra Mundial, fue la primera emboscada en una batalla. Porque si usted busca en Google la primera batalla, te va a decir que fue este tipo de que invadió a los romanos, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Ya no me acuerdo bien. No lo tengo apuntado. Aníbal. Aníbal, que era un personaje guerrero en la historia, que él hizo la primera emboscada en el mundo. No fue Aníbal. ¿Fue quién? Fue Abraham. ¿Por qué? Porque a Dios nunca le puedes quitar el primer lugar. ¿Por qué cree Dios que estuvo en la primera batalla del mundo? ¿Y quién la ganó? ¿Quién ganó la Primera Guerra Mundial? Dios. ¿Y quién va a ganar la guerra en el futuro? Dios. No hubiera permitido que otro la ganara, por eso Dios intervinió en la batalla, intervinió en la historia, intervinió para que se cumpliera la profecía. Y dice, sobre ellos de noche, él y sus siervos, hiriéndolos, fueron siguiendo hasta Jobá, a la izquierda de Damasco, ¿verdad? A la izquierda quitaron muchas Biblias. O sea que ellos se fueron para la izquierda, y siempre la izquierda representa para el lado malo, ¿verdad? De Damasco, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo fue, ¿verdad? Cuando salió su encuentro con Jesús, en el mismo Damasco. Dice, y recobró todos sus bienes. No dice que algunos bienes, dice todos los bienes. Y también Lot, su hermano, y su hacienda. Y también mujeres y su gente, ¿verdad? Sus bienes, su pariente, etcétera, etcétera. Todo lo recobró con estas pocas personas, con 300 y pico personas. Solamente hubiera ganado una batalla así alguien que la mano de Dios estuviera con él. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, ¿ah? ¿Por qué? Porque habían derrotado al rey de Sodoma de Gomorra y se habían llevado todas sus cosas, ¿ah? Y cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, ¿va? En el valle Sabe, ¿verdad? ¿Qué es el Valle del Rey? El Valle Sabe aún existe el día de hoy, ¿verdad? El Valle Sabe está cerca de Jerusalén, al sur de Jerusalén, antes de llegar al Mar Muerto. Todavía existe. Entonces, todo lo que nos dice la Biblia es cierto. La Biblia lo respalda con la antropología, con la geografía, porque pues, hay muchos libros que se consideran sagrados que hablan de lugares que ni siquiera existen, y los lugares que la Biblia establece existen geográficamente, ¿verdad? Que es el Valle del Rey. Entonces, fue y salió Melquisedec, ¿verdad? Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. ¿Por qué sacó pan y vino? Para recibir a Abraham después de la batalla. ¿Quién es el pan de vida? Yo me pregunto.
¿Quién es la vid? ¿Qué le estaba diciendo Melquisedec a Abraham? ¿Quién soy yo? ¿Sabía que rey de Salem significa el rey de paz? Y dice, y el cual era sacerdote del Dios Altísimo, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Era. ¿Por qué dice era la Biblia? Porque ya no lo es. Ahorita tenemos ya otro sumo sacerdote, que es Jesús. No que él lo reemplazó, sino que estuvo ahí primero. ¿Verdad? Entonces dice, al Dios Altísimo, El Elohim, o el God Most High, el Dios más alto, el Dios más poderoso. ¿Verdad? Dice la Biblia. Dice Génesis 14, 19. Bendíjole, dijo, bendito sea Abraham. ¿Quién es el único que puede bendecir según Éxodo 20? Dios. Es el único que puede bendecir. ¿Va? Y lo bendijo Abraham del Dios. O sea, ahí la Biblia nos dice que Abraham tenía dueño. ¿A quién le pertenecía Abraham? A Dios. Del Dios Altísimo, poseedor de la tierra, del cielo y de la tierra, ¿verdad? Porque Él es el dueño de todo, ¿verdad? Quizás Satanás tenga temporalmente la tierra, pero Él es el dueño. Cuando se acabe todo y venga la segunda venida, regresa a manos de Él. La tiene nada más como prestada. O le hicieron un lease a Satanás nada más de unos años para que Él pueda recuperar su creación, ¿verdad? Y lo bendijo. Nadie te puede bendecir. Cuando usted le dice a otra persona que Dios te bendiga, porque ahora la gente es tan soberbia que dice, yo te bendigo. Cállate los ojos si tú no eres Dios. ¿Va? Tú tienes que bendecir al Dios bendito porque es el único bendito. Y tú no puedes andar diciendo, ay, sí, porque así hemos ido a muchas iglesias, mi esposa y yo, que te llegas y bendiciones, 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 todo el mundo te bendiga, llegas rebendecido a tu casa. No, el único que te puede bendecir es Dios. Que Dios te bendiga porque Dios está primero. Porque si no, esa bendición vale para puro cacahuate. Porque el único que puede bendecir es Dios. Dios bendice estos alimentos. Oh, deja que el pastor bendiga los alimentos. No, Dios va a bendecir los alimentos. No un dirigente espiritual. Eso está mal. Y dice, bendito sea el Dios Altísimo. Dijo Abraham, ¿verdad? Bendito sea. Porque ¿a quién tienes que bendecir? A Dios. Que entregó a tus manos, entregó a tus enemigos en tu mano. Los entregó. Igual que el Antiguo Testamento, lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué. Los entregó, ¿verdad? Y dióle a Abraham los diezmos de todo, ¿va? Entonces Abraham dijo, bueno, pues Melquisedec ya me dio pan, me dio vino, me bendijo. Aquí está una parte del botín que yo agarré para el sacerdote de Dios. Entonces agarró la 10ª parte, que era algo común cuando un reino visitaba otro reino. Entonces le dio los diezmos de todo, ¿va? Pero aquí hay mucha controversia, porque mucha gente dice, bueno, pues los diezmos no se instituyeron en la ley. Abraham diezmó desde antes que estuviera la ley, y te quieren lavar el coco para que diezmes el día de hoy, pero no. ¿Va? Si tú estudias la Biblia diligentemente, ¿va? Porque muchos sacan textos fuera de contextos y sacan este contexto que dice Jesús que si ustedes son hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Entonces, si Abraham diezmó, tú también tienes que diezmar, ¿verdad? Pero no. ¿Pero cómo Abraham diezmó? Una sola vez en su vida. ¿Y de qué dinero él diezmó? ¿Del dinero que era riquísimo o del dinero de la batalla? Del botín de guerra. Una sola vez. Una sola vez. Entonces, mucha gente que sacan textos fuera de contexto no pueden hacer pretextos porque la Biblia explica muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí dice la Biblia que en Juan 8:39 que respondieron diciéndole los padres de Abraham, díceles Jesús, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Por qué les está diciendo eso Jesús? Porque en el contexto del capítulo 8 dicen que los religiosos lo querían matar. Entonces, si me quieres matar, entonces haz lo que Abraham, ¿verdad?
pero no está hablando de diezmo, está hablando de que no me mates. De eso está hablando Jesús en el capítulo 8, no está hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces muchos ponen esos dos textos para hacer un pretexto de Génesis 14 y Juan 8 para decir, oh, antes de la ley no había diezmos, después diezmos. No, nosotros no estamos bajo la ley. Si un judío está en la Patagonia, está fuera de Jerusalén, él no tiene que dar diezmos porque los diezmos son un impuesto teocrático para la tierra prometida. Esos son los diezmos. Si un judío tenía una parcela que salía más allá del Mar Muerto para allá, nada más pagaba diezmos que estaban dentro de la tierra prometida, de los otros no pagaba nada. Porque era un gobierno teocrático y necesitaban impuestos para mantener el templo, para cuando no hubiera comida, como dice Malaquías, va a abrir las puertas de los graneros para que coman la gente cuando había sequía. Para eso atesoraban el 10% de grano y todas esas cosas, para que cuando hubiera hambre el pueblo no se muriera. Porque era una manera sabia de Dios, no porque Dios quiera dinero. Entonces, que no le vayan a tomar el pelo, Entonces dice la palabra de Dios en Génesis 14, 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he aquí, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo. He alzado mi mano al Dios Altísimo. ¿Sabías que alzar la mano no solamente es de rendirte? En Palestina, en la tierra prometida, alzar tus manos es señal de bienvenida a tu vida. Por eso cuando cantamos, alzamos nuestras manos, porque estamos adorando al Señor y Dios, bienvenido a mi vida, bienvenido porque tú estás aquí. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? El papá salió con los brazos alzando porque su hijo venía, porque es una señal de bienvenida, ¿verdad? Entonces alzó la mano al Señor, Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, ¿verdad? Por eso nosotros alzamos nuestras manos, no solo porque nos rendimos, sino porque le damos la bienvenida a nuestras vidas, para que Él sea primero en nuestras vidas. ¿Quiere que su vida le cambie? Ponga primero a Dios en todo. En todo, en todo. ¿Verdad? Muchas veces no lo entendemos, pero hay que darle la prioridad a Dios. Años atrás yo me acuerdo de mi abuelita estuvo en una iglesia católica porque no había iglesias evangélicas cuando ella creció y todo, pero ella amaba a Dios y hablaba de Dios y pensaba en Dios. Y siempre mi abuela cuando la introducías a alguien decía, mi nombre es María para servirle a Dios y usted, decía mi abuela. Imagínese, ahorita tú conoces a alguien y dice, mi nombre es fulano de tal para servirme a mí, después de a ti. Así dice la gente ahora en día, porque es mucha soberbia, no hay nada de humildad. Primero Dios, pase lo que pase, porque Él tiene el control y puede cambiar tu vida, simplemente por ponerlo en primer lugar. Eso es estar en la presencia de Dios. Mucha gente piensa que estar en la presencia de Dios es algo místico, que estás cantando y sientes que las mariposas te suben. No, la presencia de Dios es que Dios esté primero en ti. Eso es estar en la presencia de Dios. Aquí dentro del santuario, fuera en la calle, en el trabajo. Es estar en la presencia de Dios. Que Dios esté en primer lugar en tu vida. Entonces, ya vamos aprendiendo, Entonces dice, poseedor del cielo y de la tierra. Vámonos a Hebreos, capítulo 5. Dice, por tanto, todo sumo sacerdote, tomando entre los hombres, porque los cogían, de la tribu de Leví. Es tomado, constituido a favor de los hombres en lo que Dios toca, para que ofrezcase presentes sacrificios por los pecados, porque en la ley, había un sistema de que tú te podías limpiar tus pecados temporalmente, año con año, o durante el año dando ofrendas, dando sacrificios, dando animales en el holocausto, o que esa sangre se derramaba en el propiciatorio para perdonar tus pecados. Todas esas ofrendas eran voluntarias, excepto una, que era el Yom Kippur. El Yom Kippur, el sacerdote lo hacía por toda la nación de Israel. Y dice que pueda compadecer por los ignorantes y los errados, también
es rodeado de flaqueza. Dice que los mismos sacerdotes en el Antiguo Testamento eran flaquezas, eran débiles, no eran tan fuertes como nosotros pensamos. Ya sea por la causa de la cual deba, como por el pueblo, así también por sí mismo ofrecer por sus pecados. O sea, el sacerdote no podía ofrecer un sacrificio por el pueblo antes que primero pedir perdón por sus pecados. ¿Ah? Así me dijo un individuo hace años, dice, no, dice que María era santa, que demuéstrame en la Biblia. Le digo, claro que sí, vamos, cuando nació Jesús, cuando lo presentaron, ella presentó 2 palominos por sus pecados. La misma María, la madre de Jesús, porque todos somos pecadores. Entonces, cuando la Biblia dice todos pecadores, excepto María, no, dice que todos somos pecadores, excepto Jesús. Dice, por causa de la cual, como el pueblo, así también por sí mismo. El mismo sacerdote tiene que pedir perdón por sus propios pecados. Y nadie toma para sí mismo esta honra, sino el que es llamado de Dios, como le fue a Aarón, ¿va? Por los levitas, ¿va? Porque los levitas fueron instituidos para que sirvieran en el templo y tuvieran el sacerdocio, ¿verdad? Que transportaran el tabernáculo, etcétera, etcétera, y que ellos se encargarían de las cosas espirituales de Dios y ni siquiera le dieron este territorio físico a ellos, ¿verdad? Dios. Por eso tuvieron que agarrar otro hijo de José para hacerlos, para dividir la tierra prometida en 12. Entonces vemos que, dice como lo fue Aarón. Una vez fuimos a una iglesia y iba a pasar el grupo de alabanza, dice, y me dijo el pastor, dice, van a pasar mis levitas a tocar. Y yo le dije, ¿levitas? Digo, si ya cambiamos de sacerdocio, ¿cómo que los levitas? Le digo, no, gracias. Digo, no son levitas. Usted creía que son levitas, pero no tienen nada de levitas. ¿Ah? A lo mejor porque elevan las notas, pero no. Porque no son levitas, porque el sacerdocio cambió, la ley cambió, dice la Biblia. Lo vamos a seguir leyendo. Dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote. Él no se glorificó a sí mismo, él murió y el Padre lo glorificó, dice en la cruz, ¿va? Sino que le dijo, tú eres mi hijo, el cual yo he engendrado hoy. Engendrado quiere decir que provienes de mí, que tú saliste de mí. No necesariamente Jesús nació en el cielo, Jesús ha vivido por siempre y para siempre. Él siempre ha existido. Como también dice en otro lugar, ¿en dónde más dice, habla de Melquisedec? En otros libros sagrados de los hebreos, ¿verdad? Porque existen muchos, existe el Talmud, el Mishat y otros libros sagrados de los hebreos que hablan también de Melquisedec. Dice, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec, el cual los días de su carne, ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% humano. Dice, hubo ofrecido oraciones, suplicaciones con gran clamor y lágrimas de aquel que podía salvar de la muerte. Fue oído el en que temía, ¿verdad? Porque Cristo era 100% Dios y 100% divino, ¿verdad? Pero Él se despojó de su divinidad para morir humildemente en la cruz y ser obediente hasta la cruz. Dice, aunque era hijo, aprendió obediencias por las cosas que Él padeció. Aunque provenía de Dios, fue obediente. Dice, y siendo hecho perfecto, ¿verdad? Dice la Biblia, algunas Biblias pusieron, habiendo sido perfecto, no, sido no, porque no es en pasado, hecho, porque es para siempre. Hecho perfecto, fue hecho autor de salvación eterna. Entonces, en la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que el único que puede hacer salvación eterna es Dios. Para todos los que le obedecen, porque hay un resultado de tu salvación, ¿verdad? No solamente te salvaron por la nada y ya, no, Dios va a hacer algo en esa persona, lo va a transformar, lo va a cambiar, lo va a limpiar, quizás vaya a paso de tortuga, pero lo va a hacer, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? Imagínense si alguien dice, ay, lo poseyó un demonio y actúa como el demonio de Tasmania. Imagínate si te posee el santo de santos, tú vas a cambiar, porque es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo, obviamente. Entonces, ¿qué significa obedecer a Dios? Obedecer a Dios es ese resultado, ¿verdad? Porque Él fue obediente, así como Él fue obediente yendo
a la cruz, también nosotros tenemos que ser obedientes a despojarnos de nuestro viejo hombre, de nuestras viejas cosas, de nuestras malas acciones, de nuestra vida mala y hacer lo bueno, ¿verdad? Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo se considera pecado. Siendo hallado él en condición de hombre, se humilló. ¿Quién lo humilló? ¿Los romanos, los judíos? No, dice la Biblia que se humilló a sí mismo. Nadie puede humillar a Dios. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte, no cualquier muerte, muerte en la cruz. ¿Sabía que los romanos tenían dos castigos más sátiros, que era la muerte en la cruz y cargar el muerto? Eran los únicos dos. ¿Por qué a Jesús no le pusieron cargar el muerto? Porque no calificaba. Porque a los asesinos les colgaban la persona muerta en la espalda y hasta que ellos se morían, con el cuerpo en descomposición, morían. Eso es cargar el muerto. Y la cruz era a todos los demás criminales, como el ladrón, y etcétera, etcétera, y a Jesús que lo quisieron crucificar. Entonces hay esos dos tipos de muerte mala, ¿verdad? Y dice, llamando a Dios, llamando de Dios, sumo sacerdote, llamando de Dios, sumo sacerdote. Él tuvo un llamado para ser el sumo sacerdote. Acuérdense que Melquisedec no dice que es sumo sacerdote, nada más dice que es sacerdote. ¿Cuándo recibe Jesús el título? En la cruz. Porque Melquisedec no es sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote recibe en la cruz. Dice, de lo cual tenemos muchas cosas que decir, difíciles de declarar, por cuanto sois perezosos para oír, ¿va? Tardos para oír. Pusieron en algunas Biblias tardos, no, dice flojos. Dice perezosos, ¿va? Porque muchas veces no queremos oír lo que dice Dios. Pero nos ayuda porque entendemos muchas cosas. Dice, por este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo. ¿Sabía que Salem es Jerusalén? O sea, ¿quién es el único rey de Jerusalén? Yo me pregunto. Dios, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro con Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo. ¿Quién lo bendijo? Dios. ¿Por qué bendijo a Abraham? Porque el único que puede bendecir es Dios. Dice, ahora bien, Abraham, fueron hechas las promesas y a su simiente, le dice a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos empezaron con la paternidad espiritual, si usted no lo sabe. Porque los fariseos, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, y de ahí no lo sacas. No, pero tu padre no es Abraham, tu padre es el que está en el cielo, dice Jesús. Dice, ahora bien, Abraham, fueron hechas las promesas a su simiente, porque los fariseos le decían, pues nosotros somos hijos de Abraham. No dice con ese, dice en singular, dice, y su simiente, no dice simientes con ese, como de muchos, sino como de uno. ¿Por qué? La simiente es Jesús. Y su simiente, la cual es Cristo, ¿verdad? A quien asimismo dio Abraham la 10ª parte de todo, ¿verdad? Él le dio la 10ª parte por agradecimiento de la bendición que le dio y el pan y el vino. Primeramente, la cual se interpreta, Rey de justicia con mayúscula, que yo me pregunto quién es. Luego también, Rey de Salem, dice Pablo. ¿Quién es? Rey de paz. ¿Quién es? ¿Va? Rey de Salem. ¿Qué es Salem? Jerusalén. Dice Hebreos 7:3. Este es Melquisedec, sin padre y sin madre, sin genealogía. Entonces, ¿dónde salió? Si Melquisedec no tuvo papá y mamá, Melquisedec ha sido eterno. ¿Se fija cómo la Biblia explica? Sin padre y sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. O sea, Melquisedec sigue, pero en la persona de Cristo. Más hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote eternamente, nos dice Pablo. El mismo Melquisedec, que es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el Rey de Reyes? El Rey de Justicia, el Rey de Paz, el Rey de Salem, el Rey eterno. Jesús. Ya vamos aprendiendo algo. ¿Quién es Melquisedec? Jesús. Porque un niño nos es nacido, nos es dado el principado sobre su hombro, llamándose su nombre admirable. Consejero con mayúscula. Dios fuerte con mayúscula. Padre eterno con mayúscula. Príncipe de paz.
Entonces, ¿quién iba a nacer en ese bebé? El Padre. El príncipe de paz. ¿Se fija cómo la Biblia nos explica? Entonces dice Hebreos 7:10, ¿qué significa esto? Aún estando en sus lomos, su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. O sea, dice que Jesús aún no venía, Jesús no se despojaba de su trono para venir. ¿Ah? Pero Melquisedec salió a su encuentro. ¿Qué quiere decir? Que fue una cristofonía. Cristofonía quiere decir las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Dice, porque mudado el sacerdocio, ¿va? Ya no hay levitas. ¡Ey, levitas! Ya no hay. Ya les dieron laid off. Porque mudado es el sacerdocio, es necesario que también haga cambio de ley, porque ya no estamos en la ley mosaica, en la ley de los profetas, estamos en la ley de la fe que nace en nuestros corazones. Dice, porque evidentemente nuestro Señor nació en Judá, ¿verdad? No nació en la tribu de Leví, cuya tribu nada habló Moisés tocando el sacerdocio. Y aún mucho más evidente que según la semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote a su semejanza, que es Cristo, el cual no es hecho conforme a la ley carnal, sino según al poder de la vida inmortal, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque el que testifica eres tú. ¿Quién se testifica a sí mismo? Dios. Sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Porque permanece eternamente y tiene el sacerdocio inmutable. Ya no va a haber otro cambio de sacerdocio. Ya no va a haber levitas tampoco en el milenio. Porque los judíos piensan que los levitas van a seguir adorando y ofrendiendo el milenio. Yo no sé dónde se van a ir, pero no. Por cual puede salvar completamente a los que por él se allegan a Dios. Puede salvar completamente a los que se allegan a Dios. Los que escuchan el evangelio, los que buscan a Dios y Dios los sella. ¿Qué es allegar? Que Dios está dentro de ti. Cuando dice, se allegó a su mujer porque hizo una sola carne, igual. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces nuestro sumo sacerdote, Melquisedec, está en el cielo, perdonándonos nuestros pecados en el propiciatorio del cielo todos los días. Cada vez que nosotros pedimos perdón, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para limpiarnos de toda maldad, perdonarnos. Sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Eso es grandioso, que cuando llegue el tribunal de Cristo, el mismo juez es Cristo. Imagínese, usted conoce al juez, no le puede ir mal. Y dice Hebreos por tal, sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, libre de pecado, de mancha, apartado de los pecadores, pero sobre todo ensalzado en el cielo. ¿Quién se ensalza en el cielo? Solamente Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunas cristofonías, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, los cuales seguía la roca que es Cristo. ¿Quién era la roca? Cristo en el Antiguo Testamento. Dice Jueces, ¿verdad? Gedeón, ¿verdad? Y el ángel del Señor se apareció y déjale el Señor contigo, es varón esforzado. ¿Quién era el ángel del Señor? Cristo. Tenemos una predicación también de quién es el ángel del Señor, Cristo. Y Gedeón vino a Dios, y si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. ¿Y Gedeón vino a quién? Al ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Dios, Cristo. Actos, esta me gusta más. Hechos de los Apóstoles 7:45, el cual también nuestros padres recibieron y trajeron con Jesús, porque si usted tiene una Biblia moderna, 1960, nueva versión internacional, no dice Jesús, dice Josué. ¿Quién iba al frente de los israelitas cuando salieron de Egipto? Jesús. La posición de los gentiles, las cuales Dios echó la presencia de nuestros padres hasta David. El contexto de Actos capítulo 7 dice cuando salieron los patriarcas de Egipto. ¿Quién iba delante de ellos? Porque Moisés dice que si no iba nadie enfrente de él, no iba a ir a ningún lado, mandaron a Jesús. ¿Se diga? Dice Filipenses 2:10, para
para que en el nombre de Jesús toda rodilla se. ¿Quién es Dios? Jesús. ¿Quién es Melquisedec? Jesús. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesús. Dice los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, si estás en el infierno, no te salvas. Dice, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Oh, que yo soy escéptico, yo soy ateo. Cuando tú te presentes en el trono de Dios te vas a arrodillar, si no un ángel te da un chicotazo y te arrodillas. Pero dice, cuando dice Dios, toda rodilla se doblará, todos se van a doblar. Porque Dios lo dice, Dios todo lo que dice lo cumple, ¿va? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay una solución, ¿va? Ya sabemos quién es Melquisedec, no quién fue. Porque muchos dicen, ¿quién fue? No, ¿quién es? Nada más de sumo sacerdote, de sacerdote pasó a sumo sacerdote. ¿Ah? Que no nos agarren en curva, que no nos digan quién es Melquisedec o no lo agarren de corbata. ¿Ah? No lo agarren de corbata, ni tampoco en curva, ya sabemos quién es Melquisedec. Y no nos podemos ir sin predicar el evangelio, pero ¿qué nos dice revelación? La revelación de Cristo. Yo soy el gran yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y yo soy el fin. ¿Dice quién? El Señor, Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Nada más hay un solo Todopoderoso, nada más hay un solo Melquisedec, hay un solo ángel del Señor, hay un solo Cristo, ¿verdad? Y las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y Él está, ¿verdad? En el trono intercediendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Solamente tenemos que tener fe en la vida que Él derramó su preciosa sangre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.